Bueno, buenos días, ¿me escuchan en casa? Sí, se escucha. Buen día, Bárbaro. se escucha. Bienvenidos a la cuarta clase de Física 3. Hoy tenemos una nueva burbuja acá en el aula, así que contentos de encontrarnos con gente nueva. Vamos a arrancar con un repaso. Así que los invito a todos a abrir el Kahoot y vamos a tener un repaso de las dos clases anteriores en modo de juego. Así que todos, por favor, abran el Kahoot. Recuerden, es un repaso nomás, pueden ingresar con el nombre que quieran, no tiene nota, es simplemente para fijar ideas y repasar. ¿Muy bien? Nos faltan algunos. Buenísimo. Se van sumando. Recuerden que les aparecen las preguntas en la pantalla compartida que estoy haciendo y ustedes deben en sus dispositivos poner la respuesta. Muy bien. ¿Alguien no pudo entrar? Yo, profe, no entré aún, perdón, recién entré a la clase. Bueno. ¿Cuál es el código? Ahí está, es 540-8286. Ok. Igual tenés que poder verlo en pantalla porque es así como vas a poder responder, ¿sí? Bueno, ¿estamos todos? Vamos a arrancar. Recuerden, la primera pregunta es para estar seguros que están todos bien conectados y que todos pueden ver la pregunta y responder. Así que vamos a arrancar con las preguntas de hoy. Ahí entré, perdón. Primera pregunta. ¿En cuál de las siguientes películas o series no se muere John Ben? ¿Cómo que no saben esto? Es fundamental. Hay dos que se mueren. Hay dos son fáciles. Bueno, evidentemente, perdón, los que respondieron rojo o verde, por favor, esas eran medio obvias. Obviamente se muere como Boro, miren El Señor de los Anillos. Se muere como Ned Stark en Juego de Tronos. Se muere en GoldenEye, donde es el villano de turno, y no se muere en Jupiter Ascending, que si no la vieron, no se perdieron mucho, pero no se muere ahí. Vamos con la siguiente pregunta. El flujo saliente total del campo eléctrico a través de la superficie verde es negativo, nulo, positivo, o no está unívocamente determinado por lo que se ve en la pantalla. En los números dice -1, 2, -2. Muy bien. A ver, una fracción considerable de ustedes respondió nulo. Sin embargo, volvemos a ver la imagen. Claro, las cargas para ustedes están un poco lejos. Fíjense, claro, las rojas son negativas, esta es -1, la del centro es 2, la de la derecha es -2, ¿no? Están un poco lejos para los que están en el aula. Entonces, fíjense, el flujo saliente es 1 sobre epsilon 0 por la carga encerrada. Entonces, la carga encerrada es -2, más 2 es 0, -1 es -1. Entonces, la carga encerrada total es negativa,
y por lo tanto el flujo saliente tiene que ser negativo. ¿Sí? No es nulo, no es positivo, y está bien determinado por lo que está acá. El flujo saliente es la carga encerrada sobre epsilon 0. Por ejemplo, si esta superficie no estuviera cerrada, vos no podrías saberlo. Si tuvieses una carga incógnita, no podrías saberlo. Bien. Vamos con la siguiente pregunta. A ver cómo va esto. Terrano. Bien. El campo electrostático en la superficie verde es saliente, nulo, entrante o no está unívocamente determinado. A ver. Bueno, casi todos cayeron en la misma trampa, en otra trampa. Muchos pusieron saliente porque, conectando con la anterior, dijeron tengo dos cargas positivas, una carga negativa, por lo tanto la carga total encerrada es positiva. En casa, muchos ciertamente respondieron eso, pero hubo un grupo no menor que respondió no está determinado. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Allá? ¿Por no está cerrado las cargas? Bueno, ahí tendría que haber hecho el ejercicio más complicado. Si supieras el valor de las cargas, tampoco está determinado acá. ¿Alguien? Bueno, suponete que es tridimensional, ¿no? ¿Alguien me puede decir por qué no está determinado? ¿Tiene problema? Si vos te acercás a cada carga, por ejemplo, no sé, si te acercás a la carga positiva a la derecha, el campo ahí va a ser casi todo determinado por la carga esa que está cerca y pasaría lo mismo con la negativa. Exacto. ¿Tu nombre? Alejo. Alejo, exactamente. Como dice Alejo, fíjense que la pregunta está hecha por el campo electrostático y no por el flujo del campo electrostático. Entonces, el campo en cada punto de esta figura, por ejemplo acá, por ejemplo, cerca de la carga positiva o cerca de la carga negativa o lejos de todas, el campo va a ir variando. Lo que dice el teorema de Gauss, o la ley de Gauss, es que el flujo es 1 sobre epsilon 0 por la carga encerrada. No habla del campo punto a punto. Y en cada uno de estos puntos de la curva verde, de la superficie verde, el campo eléctrico va a tener un valor distinto. Entonces no puedo decir que, como esto no tiene ninguna simetría, no puedo vincular el campo con el flujo de una manera tan trivial, porque el campo no va a ser uniforme porque esto no tiene ninguna simetría. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, no tengo simetría, por lo tanto no puedo sacar factor común el campo de la integral del flujo, y entonces no puedo dar un valor para el campo fácilmente. Y es como decía Alejo, cerca de la partícula azul, yo esperaría que haya un campo saliente, entonces un flujo saliente, mientras que cerca de la partícula roja, cerca de la partícula azul, un flujo entrante, cerca de la partícula roja, un flujo saliente. Siguiente pregunta, a ver cómo quedó esto. Muy bien, Alejo. ¿Qué puede decir del potencial y el campo en el punto verde? ¿Sí? Tengo dos partículas, negativas y positivas, cargadas, y equidistante de ambas, un punto verde. ¿Qué puedo decir? Muy bien. Nuevamente, fíjense que muchos de ustedes respondieron que el potencial y el campo son nulos en este punto. ¿Ok? Pero fíjense que si yo acá pongo una carga positiva en el punto verde, es repelido por la carga positiva roja y atraído por la carga positiva azul. Entonces el campo ahí no es nulo. Entonces claramente el campo en este punto no es nulo, es más, podemos decir que está en la dirección horizontal y apunta en la dirección azul. Pero además, ahora podemos decir el potencial. Como el potencial es la suma del potencial de la carga roja más el potencial de la carga azul, que como son de signo opuestos y el mismo módulo, va a haber una curva equipotencial donde se sumen y de cero, y por simetría tiene que estar en todo el eje X. ¿Ok? Buenísimo. Sigue Alejo arriba.
El trabajo para llevar una carga Q positiva hasta los puntos negros y verdes es Ln y Lb respectivamente. Entonces, ¿qué pueden decir de Ln y Lb? Que son iguales y distintos de 0, que son el módulo, el verde es mayor que el negro, que son iguales en módulo y distintos de 0, o que ambos son iguales a 0. Bueno, un número significativamente alto de gente respondió que son iguales a 0. ¿Quién me puede contar por qué pensó que es igual a 0? ¿Acá o en casa? ¿Sí? ¿Por qué contestamos que era igual a 0? Sí. Yo pensé, porque dije, bueno, sé que la fuerza eléctrica es conservativa y Sí. no depende del trabajo. Entonces, como que mi cabeza asoció, no depende del trabajo, el trabajo es 0. Pues Pero fíjese, que no depende del trabajo no es lo mismo que decir que el trabajo es 0. claro, si yo traigo una carga positiva desde el infinito hasta el punto verde, me cuesta una cantidad de trabajo, ¿ok? Después no me cuesta trabajo moverlo por la misma curva equipotencial, pero llevarlo hasta el punto verde sí me cuesta trabajo. Ahora, si yo agarro una carga y la llevo desde el infinito hasta el punto negro, ¿ok? Me lleva una cantidad de trabajo. Después moverla por la curva equipotencial no me lleva nada, pero llevarla hasta ahí sí me lleva trabajo. Lo que es importante es que por simetría, la curva equipotencial donde está parada el punto verde es el mismo que la curva en la cual está parada el punto negro, pero simplemente de signo opuesto. Entonces, como la curva equipotencial donde está parado el círculo verde es igual y de signo opuesto que donde estaba parado el punto negro, entonces la respuesta correcta es la amarilla, porque tienen el mismo módulo, pero son de signo contrario, por lo tanto su valor absoluto es el mismo. ¿Sí? ¿Se entendió en casa? ¿Sí? ¿El trabajo Sí, total de sí. qué? Está bien, si yo llevo una carga hasta acá y otra carga hasta acá, la suma de los dos es 0, exactamente. Sí. Exacto, si tuviese dos cargas positivas en este dipolo, entonces ir al punto verde o ir al punto negro me llevaría el mismo esfuerzo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces los dos trabajos serían iguales. Por supuesto, perdón, las líneas de potencial serían distintas, ¿no? Pero sí. Bien. ¿Todo bien en casa? ¿Sí? Bien. Vamos a ver cómo quedó esto. Maggie primera, no, tercera, perdón. Alejo segundo. Perdí el último puesto en el último momento. Muy bien, Franco. ¿Está acá, Franco? Muy bien, Franco. Excelente. Bueno. Vamos a achicar esto. Entonces ahora sí, vamos a arrancar con las clases de hoy. Una cosa importante, estos Kahoots. Esperen que voy a sacar la música del Kahoot porque... Muy bien. Estos Kahoots son útiles porque son un buen repaso conceptual de algunas ideas, ¿no? O sea, si algunas preguntas no les va bien, repásenlas, quedan grabadas en el YouTube por algo, y es porque no son solamente un juego del cual no importa si la respuesta es correcta o no, sino cómo es el razonamiento para llegar a esa respuesta correcta y para descartar las respuestas falsas. Muy bien. Vamos entonces sí a arrancar con la cuarta clase. Si yo tuviese que resumir en dos ideas lo que charlamos la clase pasada, la primera es que puedo definir un potencial electrostático porque la fuerza electrostática es conservativa, o sea, el campo es conservativo, o sea, deriva de un potencial, y ese potencial se puede escribir simplemente como 1 sobre 4pi epsilon 0 por la integral de volumen de cada uno de los diferenciales de cargas por 1 sobre la distancia de la carga a el punto de observación, ¿no? Donde acá puse la integral triple para enfatizar que estoy haciendo una integral de volumen. Y además, si yo sumo lo que habías encontrado en la clase anterior y el anterior a esa,
habíamos encontrado que las ecuaciones para el campo eléctrico, las puedo poner como una ecuación para el flujo y una ecuación para la circulación, y por lo tanto el campo eléctrico está unívocamente determinado. Entonces, la clase de hoy nos vamos a preocupar por entender qué le pasa a este potencial lejos de la distribución de cargas. Ese es el objetivo. Y por lo tanto va a tener un poco más de cuentas que las anteriores, pero después vamos a cambiar de tema en la segunda parte para dejar descansar todas las reposiciones que vamos a hacer en esta parte. Entonces, el campo y el potencial electrostático de una distribución de cargas discreta y continua es ya sea una sumatoria o una integral, ¿no? Y nosotros sabemos pasar ahora de campo a potencial, porque simplemente sabemos que el campo es menos el gradiente del potencial. Pero sería interesante, y de hecho alguno de ustedes ya lo había preguntado en el Discord en la semana pasada, cómo poder pasar de la distribución discreta de cargas, es decir, cuando tengo carga 1, carga 2, carga 3, identificables en el espacio, a la distribución continua de cargas, es decir, cuando puedo escribir, cuando tengo que integrar una integral. ¿Sí? Después, cuando yo hago las cuentas efectivamente, obviamente no voy a usar la ecuación que más me convenga, pero desde el punto de vista de demostrar cosas, si yo les cuento cómo se puede pasar de una a otra, lo muestro para solamente uno de estos renglones, para el de discretas o para el de continuas, y ya me queda eso demostrado para el otro automáticamente. Entonces, y además es un buen ejercicio que les va a servir, como les decía, Física 3, igual que cualquier otra materia de la licenciatura, tiene una parte del contenido que es propiamente la materia, electromagnetismo en este caso, pero otra parte de la materia que está asociada a aprender técnicas y metodologías que son útiles en la física en general. Y esta es una de ellas. Entonces, para poder ir de la distribución continua a la distribución discreta, lo que tenemos que hacer es definir una función muy particular que es la delta de Dirac. La delta de Dirac es una función que, digamos, dicho rápidamente, vale más infinito cuando x vale 0 y 0 cuando estoy en cualquier otro lugar. Pero además cumple la propiedad que cuando yo le integro entre menos infinito e infinito, su integral da 1. Entonces fíjense que no es cualquier función que valga infinito en 0, sino es una que cumple esta propiedad de que su integral en toda la línea, en toda la recta, vale 1. Esto significa que va a haber varias maneras de definir la delta de Dirac, y van a ver que se puede definir, por ejemplo, como un límite de una función que se hace cada vez más angosta y cada vez más alta, de forma tal que su área valga 1. ¿Ok? Esta es la delta de Dirac en una sola dimensión. Pero yo puedo ampliar esto y pensar en la delta de Dirac en 3 dimensiones. Uy, acá esto debería decir X. La delta de Dirac en 3 dimensiones es el producto de la delta de Dirac en X, en Y y en Z. Y entonces, solamente cuando estoy en el origen, la delta de Dirac me va a dar infinito y en cualquier otro punto va a ser nula, y la integral de volumen de esta delta de Dirac tridimensional vale 1 también. Noten que las unidades de la delta de Dirac, si estamos trabajando con unidades, es 1 sobre las unidades de X. ¿Ok? ¿En casa vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Entonces, veamos cómo me sirve esto para pasar de distribuciones continuas a distribuciones discretas. Una carga en el origen es simplemente pensar que tengo una distribución de carga ρ que es igual a Q por la delta de Dirac de R. ¿Y por qué lo puedo pensar así? Bueno, simplemente porque el potencial, fíjense, es 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral de volumen, ρ
por 1 sobre R menos R'. Recuerden, las variables primadas recorren el espacio para integrar, y el diferencial de volumen primado es la variable de integración, ¿no? Entonces, si yo ahora reemplazo ρ por esta distribución, fíjense que ρ es Q por la delta de Dirac de R', ¿no? Remarco que acá esta es primado. Entonces, fíjense, lo voy a hacer con más detalle esta primera vez. Este integrando, para cada lugar R', que es la variable que yo estoy recorriendo, tiene un valor distinto. Pero como delta de R' vale 0 en todo el espacio, menos el origen, lo único que sobrevive es cuando este integrando lo integro en el origen. Y entonces, la integral de volumen de Q que sale afuera por la delta de Dirac de 1 menos R sobre R', diferencial de volumen, es Q sobre R. Esto en general vale siempre. Por ejemplo, la integral de menos infinito a infinito de la delta de X por f de X, diferencial X, vale f de 0. En general, meter una función, multiplicarla por la delta de Dirac e integrarla en todo el espacio es equivalente a evaluar la función en el punto de la delta, donde la delta de Dirac no es nula. ¿Sí? Entonces, ahora que hicimos esto, podemos pasar a una carga en R0. Bueno, se imaginarán, una carga en R0 tiene Q por delta de Dirac de R' por R0. ¿Sí? Esto es f, porque si acá está f, ¿sí? O sea, es esta misma función, para que la clarifico, esta misma función f evaluada en 0, porque la delta es no nula en 0. ¿Está bien? Nada más que acá f es todo este coso que está acá. Bien. Entonces vamos ahora entonces a, decíamos, para una carga que no está en el origen, ρ de R' es Q por la delta de R' menos R0. Fíjense que es lo mismo, lo que dije es, si yo quiero ahora tener carga en un lugar que no sea el origen, lo que tengo que meter adentro de la delta de Dirac, ¿sí?, es algo que se anule donde quiero que haya carga. ¿Se entiende eso, no? Es bastante fácil. Lo voy a hacer el ejemplo unidimensional. Imagínense que yo tengo una delta de tengo el eje X, y tengo mi delta de Dirac, perdón, y tengo el eje, perdón, sí, y tengo así, y tengo mi delta de Dirac, que es 0, 0, 0, 0, infinito, 0. Si yo quiero, esto sería delta de X. Si yo quiero tener una función que sea 0, 0, 0, 0, 0, infinito en otro lugar, digamos x0, es más o menos obvio que la función esa es delta de x menos x0. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? Entonces lo único que hice acá es escribirlo vectorialmente. Desplacé la función delta a un vector R0. Buenísimo. Entonces ahora que hice eso, escribo otra vez mi potencial, reemplazo por el valor de la densidad de carga ρ de R', y ahora es lo mismo que antes, nada más que me tengo que dar cuenta que la delta de Dirac es no nula
cuando R' vale R0. Y entonces tengo que reemplazar este R' por R0, porque es cuando la delta de Dirac es no nula. Y entonces me queda 1 sobre 4pi epsilon 0, Q sobre R menos R0 en módulo. ¿Qué es lo que esperábamos obtener, no? Por eso estamos haciendo este ejercicio, porque conecta algo que no sabíamos, cómo manejar las deltas de Dirac, con algo que ya sabíamos, que es el potencial de una carga en el origen y fuera del origen. ¿En casa bien? ¿Sí? Una pregunta sobre la función esta. Sí. En R3, ¿es una función escalar o vectorial? Tipo, delta de R es el producto de cada coordenada. Es una función escalar, porque fíjate que la delta vale más infinito o 0. Entonces yo acá tengo esto, por esto, por esto. O sea, delta X por delta Y por delta Z. ¿Ok? Entonces, es una función que genial, toma un genial. vector, la posición R, pero me devuelve un escalar, que puede ser 0 o infinito. ¿Está bien? ¿Sí? Además, fíjate que la integral en volumen es un escalar también, ¿sí? Entonces tiene que ser un escalar. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Bueno. Genial, genial. Y ahora pensemos que tengo múltiples cargas, ¿no? Tengo cargas que son Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, y están ubicadas en R1, R2, R3, R4, Rn. Entonces no es difícil ver que si esto es cierto, entonces nuevamente escribo mi distribución de carga como ρ de R' como la sumatoria desde n igual a 1 hasta n grande de Qn, la carga enésima, por la delta de Dirac de R' menos Rn. O sea, la carga 1 la ubica en R1, la carga 2 en R2, la carga 3 en R3, la carga 4 en R4. Es simplemente hacer una sumatoria generalizando lo que había puesto en la transparencia anterior. ¿Sí? Y entonces otra vez escribo el potencial y reemplazo el potencial, perdón, reemplazo ρ, la distribución de carga, por lo que acabo de escribir. Y ahora es un poco más complicado porque tengo la integral de una sumatoria de una cosa. Lo que quiero que se den cuenta de esto es lo siguiente. Yo puedo abrir esto, puedo hacer la integral de la sumatoria como la sumatoria de las integrales. Y entonces puedo hacer que tengo un término, más otro término, más otro término, y así cada uno de estos términos de la sumatoria, uno tras del otro. El primer término tendrá una delta de R menos R1. El segundo término tendrá una delta de R menos R2. El tercer término una delta de R menos R3. El término enésimo una delta de R menos Rn. Por lo tanto, en cada integral, lo único que va a sobrevivir es la función cuando R' valga R1, R2, R3 o Rn, lo que sea. Y por lo tanto, al final me va a quedar igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 por la sumatoria desde n igual a 1 hasta n grande por Qn por 1 sobre R menos Rn, ¿sí? En módulo. ¿Se entendió en casa esto? Sí, una pregunta. Sí. ¿Podés dar vuelta a la sumatoria y la integral porque estás asumiendo que vale la superposición, ¿no? Tipo, Claro, porque además es todo lineal acá, ¿no? Sumar claro. y integrar es lineal, ¿no? Esto es, si querés, es como que yo tengo sumatorias y las puedo hacer de distintas maneras. Está bien. ¿Está bien? Joya. Gracias. Que es la misma razón por la cual vale superposición, que es... Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces ahora ya sé cómo conectar distribuciones continuas con discretas. A partir de la delta de Dirac, puedo
agarrar cualquier distribución discreta y escribirlo como un ρ, una distribución continua, que es no nula en algunos lugares particulares. Entonces ahora, de acá en más, no voy a escribir todo el tiempo la cuenta para la distribución discreta y la cuenta para la distribución continua. Voy a escribir la cuenta según más me convenga, total ya sé cómo pasar de una a la otra. ¿Sí? Una cosa importante, para los ejercicios, no es que uno tiene que escribir siempre la distribución continua, ¿no? Uno escribe la forma que más le conviene para el problema que está resolviendo, ¿no? De la misma manera que uno no escribe siempre los ejes cartesianos que sean vertical y horizontal. Si a mí me conviene poner el eje cartesiano oblicuo, los pongo oblicuo para resolver el problema. Acá pasa lo mismo. Yo decidir cómo escribo la distribución de cargas, lo describo en función de lo que me conviene en base a el problema que tengo frente a mí. ¿Sí? Yo les cuento esto porque, primero, las deltas va a ser algo que aparezca todo el tiempo en física, en los próximos tiempos, y además, porque me permite a mí avanzar sin tener que estar llevando las dos formas todo el tiempo mientras avanzo en la física. Bueno, entonces ahora que tengo distribuciones continuas y discretas, también puedo conectar de manera explícita las distribuciones volumétricas, superficiales y lineales de carga. De hecho, esto fue lo que la pregunta en el Discord la semana pasada que íbamos a charlar hoy. Entonces, hace un par de clases yo les había hablado de que yo puedo tener una distribución volumétrica de carga, puedo tener una distribución superficial de carga, por ejemplo, ya sea un plano cargado o una esfera cargada en superficie, o un hilo cargado, una distribución lineal de carga. Tengo un hilo cargado. Pero no les dije cómo conectar uno con otro, simplemente les di tres integrales. Les dije, si yo tengo una distribución discreta de carga, hagan una sumatoria. Si yo tengo una distribución volumétrica de carga, hagan una integral triple. Una distribución superficial de carga, hagan una integral doble. Si yo tengo una distribución lineal de carga, hagan una integral simple. Ahora, nuevamente, podemos conectar las tres. Porque la ecuación que habíamos dicho, donde ahora escribí el diferencial de volumen explícitamente en X y Z para que se entienda bien, es que el potencial es 1 sobre 4pi epsilon 0 por ρ de R' por 1 sobre R menos R', diferencial de X', diferencial de Y', diferencial de Z'. Entonces, fíjense que por lo que está arriba yo podría reemplazar el ρ de R' por sigma de XY y Z', por delta Z'. O sea, yo podría agarrar y escribir acá arriba directamente sigma de X' y prima delta de Z'. Eso significa que a causa de la delta voy a poder hacer una de las integrales, la integral en Z, y sacármela de encima. Y la integral en Z de esa delta me va a dar 1 por la definición de lo que es la delta. Y voy a tener que evaluar esto en Z igual a 0. Obviamente, yo puedo poner el delta de Z menos Z0, delta, puedo cambiar los planos como quiero. O sea, yo acá elegí poner la distribución superficial en el plano XY y en Z igual a 0, pero podría ponerla en otro lado, no me importa. ¿Sí? Entonces, y lo mismo puedo hacer con lambda. Podría escribir esto acá, lambda de X', delta Y', delta Z'. Nuevamente, si yo hago esa integral, ahora la integral en Y, la integral en Z, las puedo resolver y me dan 1. Eso hace que R' ya no sea cualquier cosa, ahora va a ser Y igual a 0, Z igual a 0, y el X' va a ser la única variable de integración libre que me queda, y en lugar de tener ρ me va a quedar lambda. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿En casa se entendió?
Sí, una duda. Sí, Porque, bueno, vos tenés ρ que depende x', perdón, x' y prima z'. Cuando definís sigma y lambda, ¿los estás definiendo solo como nuevas funciones, solo porque dependen de menos variables cada una? claro, Y la variable que querés, digamos, sacarte de encima, la definís como la delta de Dirac. claro, exactamente. Ok, pero Fíjate, no te cambia nada, son todas funciones que conoces. claro, pero fíjate que tiene bastante sentido de la siguiente manera. Yo tengo una distribución super volumétrica de carga, ¿no? Tengo un plano lleno de cargas. Y ahora lo quiero transformar, pero tengo un espacio lleno de cargas. Y ahora lo quiero transformar en un plano lleno de cargas. Lo que tengo que decir es que la distribución de carga es 0, de repente llego a un plano y es no nula, y después me paso del plano y es nula otra vez. ¿Está bien? O sea, si yo tengo este dibujo tridimensional, decir que tengo una distribución superficial de carga es decir que tengo una distribución de carga solamente en este plano rojo. Arriba no tengo carga y abajo no tengo carga. ¿Está bien? Entonces, si esto vale z, es perfecto con este diferencial de z. Porque este diferencial de z es nulo para z distinto de 0 y no nulo para z igual a 0. ¿Se entendió? Sí, sí, es que estás eligiendo el plano que más te conviene, en realidad, sí. Claro, claro. Bueno, estoy eligiendo el plano en el cual hay cargas, digamos, ¿no? También, sí. ¿Sí? Que tal vez, no sé si me conviene, pero es el que hay cargas. ¿Está bien? Ok, sí. Obviamente, si el plano estuviese en otro ángulo, yo tendría que elegir otro diferencial, ¿no? Ahora, si quieren, lo hacemos. Una cosita más. Imagínense que, a ver, esto es X y esto es Y. Fíjense que tener un lambda de X' es decir que tengo carga acá y no tengo ni. Obviamente, si yo tuviera, es posible que yo tenga, qué sé yo, algo así, por ejemplo, ponele. Si yo tengo algo así, ahora, y tengo ρ va a ser sigma por una delta en y prima. Porque ahora la distribución de carga la tengo que anular para i menor que 0 y para i mayor que 0 y es no nula en i igual a 0. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿En casa también? Sí, sí, se entendió. Bárbaro. Y una última cosa. Si yo ahora tengo un plano acá más arriba, ese plano que está más arriba sería sigma de x' y prima por delta de z menos z0. Porque tiene que ser no nulo, no en z igual a 0, sino en otro z. ¿Sí? Y lo mismo se puede ampliar a una distribución esférica. ¿No? Si yo tengo una esfera cargada, en superficie será delta de R menos R grande, donde R grande es el radio de la esfera, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, conceptualmente, con las deltas, yo puedo reducir la dimensionalidad de la carga. De una carga volumétrica a una carga lineal. ¿Sí? ¿Tu nombre? Sergio. Uh-huh. Sí. Sí. Muy bien. Claro, la pregunta de Sergio es, ¿qué pasa si el plano no es ninguno de los planos cartesianos, ni es ninguno de los planos esféricos o polares? Bueno, ahí lo que hay que hacer es pensar que tengo delta de R, y acá, en este espacio, que marco en rojo, de R' voy a poner,
puedo poner la ecuación que yo quiera. Entonces, si ahí yo pongo la ecuación de un plano, es ahí donde no sea no nulo. Si ahí pongo la ecuación de un, no sé, un elipsoide de revolución, ahí es donde no nulo. ¿Se entiende? Sí. Correcto. Esto vale, me pregunta Franco, ¿no? Franco, para que sean infinitos en alguna dirección, ¿no? Sí, excepto en el caso de la esfera, donde, sí, pero en el cartesiano se hace el infinito en X, en Y, en Z o en alguna dirección diagonal. Cuando uno tiene geometrías que quiere ser finito, por ejemplo, tengo, no sé, una placa cuadrada de 20 centímetros por 20 centímetros cargada, eso no se puede escribir de esta forma. Entonces, hay dos maneras. Se escribe con una función partida, se dice si x mayor que 20, si y mayor que 20, etcétera, etcétera. O bien, se define una función, que es la función escalón, que vale 0 en una región y 1 en otra. Y componiendo funciones de escalón lo podemos hacer. Ya lo vamos a hacer un poquito más adelante. Bien, fantástico. Entonces, bueno, ahora vamos a ir a aprovechar estas ideas para hacer una expansión multipolar. Esto es, mirar el campo y el potencial lejos de la distribución de carga. ¿Hay una pregunta en casa? Sí. Sí. Con lo del delta de Dirac, Sí. ¿qué pasaría en el punto en el que va al infinito? Es que en realidad, una cosa importante es que fíjate que como yo estoy usando el delta de Dirac acá, y en general como lo vas a usar, el delta de Dirac siempre aparece adentro de una integral. ¿Ok? Y es una integral que me da 1, ¿ok? Cuando lo integro en todo el dominio, digamos, en todo el volumen, en toda la recta, en todo el plano, etc. ¿Se entiende? Entonces, es cierto que ahí se va 1, se va infinito, ¿ok? Pero su integral es constante. Y esto fíjate que tiene mucho sentido por la siguiente razón. Acordate que una carga puntual, ¿sí?, ocupa justamente un punto matemático. Entonces, ocupa un volumen nulo. ¿Ok? Entonces, si yo hago carga sobre volumen, me tendría que dar 0. ¿Está bien? Entonces, yo lo que tengo que darme cuenta es que, ok, yo reduzco el volumen a 0, pero mantengo el producto Q sobre B igual a Q, básicamente. Y entonces es lo que yo les decía con esto que está acá. La forma de encontrar la delta de Dirac es, una de las tantas maneras, es haciendo un límite de una función que se va haciendo cada vez más angosta, pero a su vez se va haciendo cada vez más alta. De tal forma que el ancho por el alto haga que su área se mantenga igual a 1. ¿Se entiende? ¿Sí? Y por eso no te importa que se vaya infinito. No te importa que sea infinito porque está engrampado con esta relación de integral. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver el campo y el potencial lejos de la distribución de cargas. De hecho, ya hicimos algo como esto. Si se acuerdan, hace un par de clases hablamos del dipolo eléctrico. Ahora lo vamos a terminar de aprender, a generalizar, ¿sí?, y a poner un monio usando el potencial y no el campo. Entonces, lo primero es qué significa mirar el potencial lejos de las cargas. Siempre que hablamos de lejos, cerca, chico, grande en física, tenemos que comparar. Y acá lo que estamos comparando es R, que es el punto de observación, con R', que es el lugar donde están las fuentes. Las fuentes pueden ser una fuente, 2 fuentes, 1000 fuentes, no importa, pero seguro que a menos que sea una distribución infinita de fuentes, van a estar acotadas en el espacio. ¿Sí? A menos que sea un plano infinito, un volumen infinito, un hilo infinito, están acotadas en el espacio. Entonces, si yo tengo una distribución de cargas, qué sé yo, acá, seguro puedo encontrar un punto R grande que esté muy lejos respecto de todos los puntos posibles R'. O sea,
R' recorre las fuentes, R grande es el punto de observación. Perdón, R' recorre las fuentes, R no primadas es el punto de observación. Y entonces lo que yo digo es que el punto de observación está muy lejos, mucho más lejos que la distancia del origen a cualquier fuente. Y eso lo puedo hacer siempre que la distribución de cargas no sea infinita en alguna dirección. Entonces, fíjense que lo que tengo que hacer es, de alguna manera, hacer una expansión de eso. Y ustedes se imaginan por dónde va. ¿Sí? Todavía no sabemos bien cómo, pero vamos a tener que hacer un polinomio de Taylor alrededor de algún lugar. Vamos a tener que definir algún epsilon y hacer un polinomio de Taylor. Entonces, lo primero es encontrar cómo poder escribir esto de, por ejemplo, 1 más algo muy chiquito. Y lo que queremos es aproximar este término, el término 1 sobre R menos R' en módulo. Porque es el término que depende de la distancia de observación. El ρ de R, ρ de R' no depende. Entonces, no es difícil simplemente por Pitágoras, ¿sí? Decir que esto es el módulo de algo, ¿sí? Tengo un vector y puedo escribirlo como el módulo de R cuadrado menos 2R vector, R' vector, más R' vector, donde además de Pitágoras tengo esta corrección porque no forman necesariamente un triángulo rectángulo estos dos vectores. ¿Ok? Pero no es muy difícil, es simplemente hacer la cuenta de R menos R' y calcularle el módulo. Bien. Ahora, una vez que hago eso, puedo sacar factor común R, porque recuerden que lo que estoy intentando hacer es construirme algo que sea chiquito. Y si yo estoy diciendo que R en módulo tiene que ser mucho más grande que R', de alguna manera tengo que escribir R' sobre R. Y entonces me queda la raíz R, que sale factor común, por la raíz cuadrada de 1 menos 2 veces R versor sobre R por R' en vector más R' sobre R al cuadrado. ¿De dónde salió esto? Porque fíjense que esto que está acá, R vector, es R por R versor. Entonces, cuando yo saco factor común R cuadrado, me llevo por un lado este R, pero me falta llevarme uno más, y por eso aparece este que está acá. ¿Sí? ¿En casa me siguieron? ¿Sí, no? Sí, perfecto. Sí, sí, por ahora. Buenísimo. Bueno, entonces ahora vamos a utilizar el teorema del binomio. ¿Se acuerdan? El teorema del binomio es el que dice, si tengo a más b cuadrado, eso es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. A más b al cubo y lo puedo expandir. A más b a la cuarta y lo puedo expandir. ¿Se acuerdan de eso, no? Resulta que esto es muy loco, pero se puede expandir a cualquier potencia. O sea, de hecho, este número, S, puede ser un número negativo, un número fraccionario, cualquier número. Y lo que dice el teorema del binomio generalizado es que si yo tengo a más x a la s, esto es una sumatoria infinita de s factorial dividido n factorial sobre s menos n factorial. Recuerden que el factorial es hacer 5 factorial de 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Por x a la n, a la s menos n. Esas sumas infinitas, sí. La del teorema del binomio común no. ¿Ok? ¿Se acuerdan que la suma, si ese fuera un entero, ¿ok? Esto va hasta una cosa. Pero es realmente generalizado este teorema, porque en el momento que que n se pasa de s, esto te da 0 y se acabó, digamos. O sea, no tenés que hacer. O sea, toda esta parte te da 0. O sea,
cuando S es un entero, es una suma infinita, pero es un número infinito de términos nulos, digamos. ¿Está bien? Claro, es que poner que es factorial, ¿no? Pero en la versión generalizada, S puede no ser entero. De hecho, en nuestro caso, S va a ser menos un medio. ¿Sí? Esto de acá, fíjate que esto puede ser la raíz cuadrada de algo. Cuando vos pongas acá S igual a 3, o S igual a 2, por ejemplo, vamos a hacerlo con S igual a 2. Acá me van a quedar 3 términos no nulos, y el resto de los términos me van a quedar nulos. ¿Está bien? Pero cuando esto pongas S igual a menos un medio, ya no te van a quedar un número finito de términos no nulos. Si quieres después lo abrimos, ¿qué te parece? ¿Sí? Bancamos un poquito esto. Entonces yo ahora puedo poner que A vale 1 y me da esto. Entonces, ¿para qué hice esto? Porque entonces, fíjense, ¿se acuerdan que yo quería escribir 1 sobre 1 por R menos R' módulo? Si recuerdan lo que hicimos en la transparencia anterior, yo hice una escritura de esto que está acá. Bueno. Escribí 1 sobre R menos R' es igual a 1 sobre R por 1 sobre la raíz cuadrada de toda esa cosa. Bueno. Entonces, esto es simplemente enchufar en la ecuación de 1 sobre R menos R' toda la escritura que había hecho antes, donde no había hecho ninguna expansión de nada. Pero ahora lo que me doy cuenta es que si yo esto lo miro fijo, acá tengo un epsilon. Bueno, estoy pudiendo escribir, pero acá tengo un epsilon. Bueno, acá tengo un epsilon, y este epsilon es menos 2 R versor R vector prima sobre R más R' sobre R al cuadrado. Entonces ahora puedo comparar el teorema del binomio generalizado con esto que tengo que estar acá, y lo que me doy cuenta es que esto sería equivalente a decir que la X que está en el teorema del binomio generalizado es menos 2 R versor R' vector sobre R más R' sobre R al cuadrado. Y que el S, la potencia, es un medio, porque es 1 sobre la raíz cuadrada de eso. Entonces ahora utilizo la ecuación y simplemente me queda que 1 sobre R menos R' en módulo es igual a 1 sobre R por 1 menos un medio de epsilon más 3 octavos de epsilon cuadrado más 5 sextos de epsilon al cubo y así sucesivamente. Infinitos términos de eso, que es una serie infinita. Y ahora lo que tengo que hacer es reemplazar el valor de epsilon en cada uno de los elementos de la serie. Y quiero que noten que por cómo está construido esto, el término que está con un medio, bueno, el término que está con un medio, el segundo término de la serie, tiene términos que están como R' sobre R y otros que están como R' sobre R cuadrado. Y el tercer término tiene términos que están como R' sobre R al cuadrado y R' sobre R a la cuarta. ¿No? O sea que, por culpa de que el epsilon tiene términos que van como R' sobre R y R' sobre R cuadrado, la expansión en la serie, cada uno de los términos mezcla
potencias de R' sobre R. Lo que nos resta hacer entonces es explicitar esta expansión binomial con cuánto vale epsilon. Esto es, poniendo que epsilon es menos 2 R versor R' vector sobre R más R' sobre R al cuadrado. Entonces, haciendo eso, lo que vemos es que, dado que el término de epsilon tiene algunos términos que van como R' sobre R, y otros como R' sobre R al cuadrado, si yo después tengo que agrupar lo que va en potencias de R' sobre R, voy a empezar a mezclar términos de la expansión binomial. Entonces lo que hice en esta ecuación, en el primer renglón, es simplemente poner cuánto vale epsilon. Entonces 1 sobre R menos R' en módulo es igual a 1 sobre R por todo ese corchete que le sigue. Y ahora lo que hice fue expandí el cuadrado del término que va como 3/8 de un paréntesis al cuadrado. Y en color puse según las potencias de R' sobre R. Entonces fíjense que primero en azul tengo esta potencia R' sobre R a la 0, en rojo tengo R' sobre R a la 1, recuerden que R versor es el vector R, pero que tiene módulo 1, así que se me cuenta. Luego en verde tengo las potencias que va como R' sobre R al cuadrado, ¿sí? Y finalmente todas las potencias superiores de R' sobre R las tengo en violeta, ¿sí? Noten que el término que está como 3 medios, si bien dice R' sobre R al cuadrado, también tiene un R vector prima sobre R adicional, o sea que en realidad está el cubo. Entonces, lo que ahora hago es, en el último renglón, junto todo esto en lo que es azul, rojo, verde, y todas las potencias superiores se agrupan en estos puntos suspensivos. Entonces fíjense que, dado que estoy mirando el potencial bien lejos de las cargas, R vector es mucho mayor que R, entonces eso es lo que tiene sentido que yo expanda. Ese es mi término que es muy chiquito, y en lo cual yo voy a armar mi serie. Entonces, veamos un poquito más cómo impacta esto sobre el potencial. El potencial, que depende de R vectores, entonces 1 sobre 4 pi epsilon 0, como siempre la integral de volumen de la distribución de cargas por 1 sobre R menos R', integrado sobre todo el volumen. Eso es, si metiendo la expresión anterior, 1 sobre 4 pi epsilon 0 por 1 sobre R por la integral de volumen de la distribución de cargas, y este corchete que tiene ahora el término que va como R' sobre R a la 0, a la 1, a la 2, etc. Una cosa importante para mencionar es que esto no es una aproximación, es una expansión en serie de la fórmula anterior. Hasta que yo no lo trunque, no estoy aproximando nada. Esto es exacto. Y esto es lo que llamamos la expansión multipolar. Y vamos a ver por qué tiene sentido ponerle este nombre. El primer término es el término monopolar. Es el término que tiene el 1S. Entonces fíjense que si yo me quedo solamente con este término de la sumatoria, yo puedo, ¿no? Integrar solamente esa parte y olvidarme de todos los otros términos de la sumatoria, tengo que el potencial monopolar es 1 sobre 4 pi epsilon 0 sobre R por la integral de volumen de ρ de R' diferencial de volumen. Y eso es la carga sobre 4 pi epsilon 0 sobre R. Entonces, el potencial del monopolo es simplemente la carga total sobre 4 pi epsilon 0 sobre R, donde la carga total es simplemente la integral de volumen de toda la distribución de cargas. Noten que efectivamente lo llamamos monopolar porque este término de la sumatoria, que es el potencial, es como si yo tengo toda la carga en el origen acumulada en un único punto, y efectivamente tengo un potencial equivalente al de esa carga que va como 1 sobre R. El siguiente término es el término dipolar. El término dipolar, si yo ahora tomo lo que está marcado en rojo, lo expando y me queda 1 sobre 4 pi epsilon 0 R, integral de volumen de la distribución de carga de R versor R' vector sobre R diferencial de volumen. Lo que puedo hacer ahora es darme cuenta que ese R en realidad y el R versor, perdón, no corresponden a
a la integral, ¿no? Porque la integral se hace sobre las coordenadas primadas, recuerden, ¿no? Las que recorren las fuentes, mientras que el R versor y el R están sobre el punto donde estoy observando el campo o el potencial o la fuerza, ¿no? Donde pongo las cargas de prueba. Entonces lo puedo sacar fuera de la integral. Y entonces ahora definiendo P como el momento dipolar, que es un vector, como la integral de volumen de la distribución de cargas de R versor prima diferencial de volumen, voy a escribir el momento dipolar como R versor sobre 4pi epsilon 0 sobre R cuadrado por el momento dipolar. O sea, el potencial dipolar es un término que va como 1 sobre R cuadrado por R versor por el momento dipolar. Algunos se habrán dado cuenta que esto se parece mucho a lo que habían hecho en física 1 con el centro de masa. Efectivamente es lo mismo. El momento monopolar es como la masa total, aunque acá es la carga total. ¿Sí? El momento dipolar me está apuntando, tiene que ver con la distribución de masa y es como el centro, es equivalente al centro de masa, ¿no? Porque fíjense que es la densidad de masa por R vector. Y entonces lo que vendría sería ahora el momento de inercia. Como ustedes saben, es una matriz, o más propiamente dicho, un tensor. Y eso se llama acá el momento cuadrupolar, donde entonces tomo los términos que están marcados con verdes, los reemplazo, me fijo que le pasan el potencial. Entonces ahora tengo que escribir el momento cuadrupolar como la integral de volumen de la distribución de carga por ese término que va mezclando potencias cuadráticas de R', ¿sí? Donde dice R y J, debería decir R' y J. Y de esa manera puedo hacer una descripción en el espacio que tiene más granularidad, que tiene más información espacial, que varía más en función de la posición donde estoy. Esto se ve muy claramente si yo escribo el potencial total como el término monopolar, no es el término dipolar, no es el término cuadrupolar. Fíjese cómo el término monopolar tiene simetría esférica, ¿no? Y cae como 1 sobre R. El término dipolar tiene una simetría de espejo alrededor, en este caso del plano vertical, mientras que el término cuadrupolar tiene una simetría así como de espejo tanto en una diagonal como en la otra. Entonces, a medida que yo aumento los términos que voy incorporando al potencial, voy sumando correcciones al potencial que van aumentando como si quieren, la falta de simetría espacial, ¿no? O sea, a medida que si yo quiero poner más granularidad o cosas que estén en un lugar y no en otro, voy a tener que sumar términos de mayor orden a esto. Pero además lo que me tengo que dar cuenta es que estos términos de mayor orden también decaen más rápidamente, ¿no? El término monopolar decae como 1 sobre R, el término dipolar como 1 sobre R cuadrado, el término cuadrupolar como 1 sobre R al cubo, y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a obtener es que a medida que yo sumo más términos, voy a hacer correcciones cada vez más pequeñas. ¿Hasta cuándo tengo que yo corregir? Bueno, eso obviamente depende de la situación que yo estoy averiguando, qué tan lejos estoy de la distribución de cargas, etc. Pero lo que es importante darse cuenta es que siempre tengo que corregir hasta el primer orden no nulo. Esto es, si el término monopolar es nulo, entonces seguro tengo que calcular el término dipolar, no importa dónde esté. Si el término monopolar y el término dipolar son nulos, entonces seguro tengo que calcular hasta el término cuadrupolar, no importa dónde esté. Y así sucesivamente. Una cosa importante es que cuando yo calculo el término monopolar, el término dipolar, estoy preocupando por el campo bien lejos de la fuente, ¿no? Con cualquiera de estos términos. Entonces es como que las fuentes dejan de ser, por ejemplo, en el caso del dipolo, dos fuentes, para ser como si fuera un único punto en el espacio con un vector momento dipolar. Lo mismo con el cuadrupolo, y con el octupolo, y con el orden superior. Me olvido del campo muy cerca de las cargas, me olvido del campo entre las cargas, me olvido del campo
en la región donde tengo carga fuente. Estoy mirando fuera, bien lejos de las cargas. Entonces, les dejo esto para completar, pero fíjese, uno podría calcular cuál es el momento dipolar y monopolar y cuadrupolar de estas distribuciones de cargas. Una esfera cargada en volumen y dos semisferas cargadas en volumen, la superior con la carga y con menos la carga de la inferior. Y esto quería traerlo a colación porque es importante entender que el hecho de que yo idealice el monopolo como una carga, el dipolo como dos cargas, el cuadrupolo como cuatro cargas, no significa que sea así, que solamente tengo que tener cuatro cargas para tener un cuadrupolo, digamos. Si yo tengo un montón más de cargas, puedo pensar que tengo que tengo monopolo, dipolo, cuadrupolo, tripolo, etc. ¿Sí? Pero ciertamente esas cuatro cargas es la forma más fácil de idealizar un cuadrupolo, es como una visualización. Y entonces yo voy a poder reducir mi sistema a pensar que tengo esa distribución simple de cargas. Y la pregunta es, bueno, ¿cuánto valen estas fuerzas electrostáticas? ¿Con cuánto se cargó? Entonces vamos a hacer esta cuenta fácil, ¿no? Que va a tener un montón de aproximaciones, pero la idea es empezar a fijar ideas respecto de la magnitud de esta fuerza electrostática y cómo uno podría estimar este valor y por qué esta fuerza electrostática se descubrió como se descubrió antes de otra manera. Entonces, para eso lo que hice fue, dado este sistema de globos, como les decía, tengo estos dos globos que se repelen porque están cargados electrostáticamente, y entonces puedo hacer un diagrama de cuerpo libre en el cual tengo una fuerza eléctrica que repele el globo verde y el globo naranja, una fuerza gravitatoria que atrae el globo hacia abajo, ¿sí? El peso, y la tensión del hilo en la dirección colineal con el hilo. Habiendo hecho eso, lo que puedo hacer ahora es hacer las ecuaciones de Newton para el sistema, y sobre el globo amarillo o medio verde, básicamente puedo plantear que la suma de fuerzas, la fuerza de la tensión del hilo, más la fuerza eléctrica, más la fuerza gravitatoria, es igual a la masa por la aceleración. Si supongo que el globo este está en equilibrio, es decir, que yo logré armar una configuración en la cual quedan fijos en el tiempo, ¿no? Cosa que sabemos que no es cierto, porque cuando uno hace cualquier experimento electrostática todo el tiempo está moviendo las cosas, pero si su orden de magnitud es correcto, ahí hay una primera aproximación. Puedo pensar que la aceleración de este globo es nula, y entonces puedo hacer la cuenta del balance de fuerzas. Entonces, evidentemente tengo una fuerza gravitatoria, que es mg, la masa del globo, por la gravedad de la Tierra, la aceleración de la gravedad de la Tierra, en la dirección menos i. ¿Sí? El eje y está acá para arriba. ¿Sí? Y el eje x está acá para la derecha. Luego tengo una fuerza eléctrica, que la fuerza eléctrica es 1 sobre 4pi epsilon 0 por la carga del globo 1 por la carga del globo 2, dividido la distancia entre los globos. Y la fuerza de la tensión del hilo, que es simplemente descomponer la tensión en los ejes X e Y, y esto es, si defino este ángulo como alfa, es menos seno de alfa en X más el coseno de alfa en Y. ¿Sí? Entonces ahora, las ecuaciones de Newton les recuerdo que son vectoriales, por lo tanto tengo que agarrar e igualar esto tanto en el eje, en la dirección X como en la dirección Y. Y lo que voy a hacer es lo mismo que ustedes ya saben que vamos a hacer, que es la tensión del hilo en la dirección Y va a ser la que compense el peso, y entonces en la dirección X va a ser la que
compense la fuerza electrostática. Y por lo tanto yo de ahí voy a poder, del peso, calcular la tensión del hilo, y de la tensión del hilo calcular la fuerza electrostática. ¿Está bien? ¿Sí? ¿En casa también? ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí, Hay, todo hay un bien. hay un montón de aproximaciones acá, ¿sí? De idealizaciones. ¿Sí? ¿A alguno se le ocurre alguna idealización que haya hecho? Que es Que puntual. sean puntuales los globos, ¿no? También. Claro. Acá estoy diciendo que es puntual a los globos, o sea que si quieren uno podría decir que el centro de masa y el centro de carga, de carga eléctrica, y el punto donde está aplicada la tensión del hilo es el mismo punto, ¿no? Cosa que sabemos que no es así, porque el globo es bastante grande y la superficie, les recuerdo cómo está esto, la distancia que hay entre la superficie y el globo no es muy diferente a la que hay entre una superficie, un globo y el siguiente, ¿no? El globo no parece muy puntual, por lo menos para lo que tiene que ver con la carga, ¿no? Si la carga es superficial, ¿no? Pero bueno, son todos cuidados que vamos a tener que ir teniendo respecto a la validez de nuestro resultado, ¿no? No está mal hacer aproximaciones, siempre y cuando uno sepa qué aproximaciones hizo en el camino. Y después, a lo último, tengo que poner a prueba esas aproximaciones. ¿Qué otra aproximación hay? Sí. Claro, que no hay un torque, que eso es equivalente a decir que es puntual, ¿no? Si es puntual, no hay un torque, pero efectivamente uno podría decir, bueno, esto no es puntual y entonces tengo que tener un torque, entonces esto va a girar. ¿Correcto? ¿Alguna más? ¿No? ¿Alguien más? Y epsilon 0 no es, no es tipo la permisividad eléctrica en el vacío y acá estamos en aire. Claro, muy bien. Lo que me dicen, ¿tu nombre? ¿Tu nombre? Bueno. Alejo. Alejo, perdón, ya no te reconozco para vos. Epsilon 0, efectivamente, es un valor asociado a el vacío. Es la permitividad eléctrica del vacío. En aire tendría que poner otro valor que es el epsilon del aire, ¿ok? Pero vamos a ver que esos valores son muy parecidos, pero está muy bien, ¿sí? De la misma manera que la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el aire son muy parecidas, acá va a pasar lo mismo. Pero está bien, ¿sí? ¿Alguien más? Y la fuerza eléctrica no debería estar solo en el eje X. Claro, la fuerza eléctrica en principio, uno podría tener componente de la fuerza eléctrica en otra dirección, ¿no? Pero bueno, uno supone que si esto se está estabilizando, pienso que se estabilizó cuando la fuerza eléctrica es solamente en el eje X, ¿ok? Pero en principio es correcto lo que decís, podría haber fuerza eléctrica en otra dirección, la vamos a despreciar porque parecería estar mayoritariamente en la dirección X, ¿no? O sea, si pienso que es un punto que está acá empuja a este y empuja a este, también hay otro punto arriba que empuja a los otros dos, entonces bueno, como que se compensan. Estás viendo la fuerza neta en X. Pero está bien lo que decís, ¿sí? ¿Algo más? De cierta manera, el hecho de que sea un globo puntual ya está metiendo todo eso adentro, ¿no? Es como la aproximación más fuerte que estamos haciendo. Sí, y hay una más que es muy fácil de testear, y es que estoy despreciando la interacción gravitatoria entre los globos. ¿No? En principio, tengo la Tierra que me hace, que acelera los globos hacia el piso, pero también hay una fuerza gravitatoria entre los globos, ¿no? ¿Tiene sentido que sea despreciable? Sí, ¿no? ¿Por qué? Sí, ¿no? No esperaría que sea despreciable. Vamos a ver después eso si es cierto. Buenísimo. Entonces, haciendo el álgebra de esto, lo único que tengo que hacer es escribo la ecuación para X, la ecuación para Y, me doy cuenta que tengo la tensión en ambos lados, ¿sí? Y esa es la que no me interesa, digamos. ¿Todo bien? Todo bien. Esa es la que no me interesa. Entonces, yo puedo, por ejemplo, pasar este término de la tensión a la derecha y después hacer el cociente y hacer seno sobre coseno y me queda la tangente. Esa es una manera. ¿Está bien? Hay muchas maneras de resolver esto. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar el ángulo
que subtiende la tangente respecto de la vertical. Y eso lo puedo hacer con un transportador. Pongo el transportador en la foto y miro el ángulo y es más o menos 15 grados. Y la distancia, bueno, no tengo esto calibrado, lo saqué de un video de YouTube, pero qué sé yo, un globo tendrá más o menos, no sé, 20 centímetros de diámetro, una cosa así, ¿no? Más o menos 50 centímetros es un número razonable. ¿Ok? Pero ahí también hay una aproximación. ¿Está bien? Buena parte de hacer física es saber modelar y saber aproximar. Bueno, esto más o menos me da así. Y después, como aprenden en el laboratorio, ¿qué pasa si esto no es 50? Si esto fuera a ser 75, 25, 100, ¿no? Pueden asignarle una incerteza a eso y propagarla a toda la cuenta. Bueno, y ahora que hice eso, vamos a hacer la cuenta, ¿no? Acá hay un montón de cuentas con unidades, etc. Entonces yo lo que hice fue, me armé un Jupyter Notebook para hacer las cuentas. Ahí está. Este Jupyter Notebook utiliza una librería que se llama Paint, que es una librería de unidades. Entonces lo que hago es, como no viene dentro de Google Colab, con este signo de exclamación pip install Paint, que es la librería esta, la instalo, y ahora puedo utilizarlo. Importo NumPy, importo Paint, y después creo lo que se llama un registro. Un registro es un lugar donde están todas las unidades y sus relaciones guardadas. Entonces, este ejemplo de los dos globos, voy a decir que tengo la masa de un globo es más o menos 1 gramo. ¿No? Más o menos es lo que pesa un globo vacío, ¿no? ¿Por qué no importa que esté globo lleno de aire? ¿Por qué no tengo en cuenta la masa del aire adentro del globo? Porque es puntual también, pero uno podría tenerla en cuenta igual, ¿no? O sea, Porque es muy chica. porque es muy chica, y lo correcto es porque, como dices, ¿cómo es tu nombre? Felipe. Porque es igual que la de afuera, ¿no? Tengo un globo de aire en aire, ¿no? Entonces pueden calcular el peso de esa masa de aire, el empuje. Bien. Tengo la distancia, que son 50 centímetros, y tengo el ángulo, que son 15 grados. Y ahora, esta es la ecuación que tengo que escribir. 1 sobre 4 pi epsilon 0, que es Q1 por Q2 dividido en la distancia al cuadrado, es igual a E, la masa por la gravedad del globo, ¿no? Por la tangente de alfa. Entonces, voy a escribir Q1 por Q2, y Q1 por Q2 va a ser la masa por la constante de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, eso está ahí metido, por la tangente de alfa, eso es todo lo que está a la derecha del igual, y ahora paso multiplicando d cuadrado, recuerden que en Python cuadrado es asterisco asterisco, ¿sí? Por 4 por pi por la permitividad del vacío. Y eso me da toda esta cosa que está ahí abajo, que es espantosa. Y digo, bueno, si ambas cargas son iguales, Q, la carga que tiene el globo, es la raíz cuadrada de Q1, Q2. ¿Está bien? SQRT, Q1, Q2. Y ahora puedo imprimir Q y me da en 51 centímetros por gramo a la 1 medio, por pi a la 1 medio, por la gravedad, por 0,5, perdón, la gravedad a la 1 medio, por la permitividad del vacío a la 1 medio. La verdad que estas no son unidades muy cómodas para hablar de nada, ¿sí? Esta raíz cuadrada acá, porque esta de acá, porque fíjate que tengo que Q1, lo que estoy diciendo es que Q1 por Q2, ¿ok? Entonces quiero saber uno, digo, bueno, las dos son iguales. Arranquemos con que los dos globos se cargan lo mismo. Que fíjense que esta es otra aproximación más, ¿no? Porque yo como cargo un globo. Agarro y froto un globo y después froto el otro. Qué sé yo si lo froté igual, digamos, ¿no? Pero bueno, supongamos que sí para arrancar. Entonces ahora lo que digo es, paso esto a Coulomb, pasar todo esto a Coulomb, y me da 2 por 10 a la menos 7 Coulomb. Esa es la carga que yo le agregué a uno de los globos.
¿sí? A cada uno de los globos. Y puedo calcular la fuerza electrostática es simplemente hacer 1 sobre 4pi epsilon 0 por la carga de un globo por la carga del otro, que es la misma, dividido la distancia al cuadrada y pasarlo a Newton. Y eso me da, ¿sí?, 2 milinewton. 0,002 Newton. Y finalmente, puedo calcular la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria es la masa por la gravedad pasada a Newton, es 0,009 Newton, que es del mismo orden que la fuerza eléctrica. Tiene sentido eso, porque, digamos, está equilibrado en principio, ¿no? La razón por la cual no es exactamente igual es porque no está equilibrado una con la otra, o sea, la fuerza eléctrica no tira para arriba y la gravedad no tira para abajo. Tengo también la tensión del hilo, ¿sí? Pero bueno, el orden de magnitud es el correcto, que es lo que uno espera, porque el ángulo era del orden de 15 grados, o sea que uno no esperaría que la tangente del ángulo sea un número muy chico o muy grande. ¿Está bien? ¿En casa va bien eso? ¿Sí? Todo bien. Bueno, fíjense cómo ahora puedo agarrar y decir, bueno, yo había puesto una hipótesis que la fuerza entre los globos era despreciable. Bueno, puedo hacer la cuenta. Agarro la constante de la gravedad universal por la masa del globo, por la masa del otro globo, y la distancia al cuadrado, que es la misma. Y lo paso a Newton, y eso me da 10 a la menos 16 Newton. Que es mucho más chico que el peso que le hace, o sea, que la fuerza que le hace la Tierra al globo. ¿No? Entonces, efectivamente, esa hipótesis que pudimos validar tiene sentido. ¿Está bien? Fíjense que acá los valores de la fuerza electrostática y la de la fuerza gravitatoria son parecidos, ¿no? Pero cuando yo pongo un globo frente al otro, la fuerza eléctrica es muchísimo más grande que la fuerza gravitatoria. ¿Por qué la fuerza? ¿Por qué en el caso del globo colgando, ¿sí?, las fuerzas son parecidas? Si la fuerza gravitatoria parece ser tanto más chica, ¿ok?, que la fuerza electrostática, ¿por qué cuando el globo está colgando así en diagonal son del mismo orden? ¿Qué hay de diferencia? Es correcto. Pero vos dirías que en general las fuerzas eléctricas son más intensas o menos intensas que la gravedad. Más intensas que la gravedad, correcto. Una manera, son menos intensas que la gravedad, yo estoy de acuerdo con esa afirmación, sin embargo, acá la fuerza de la gravedad y la fuerza gravitatoria y la fuerza eléctrica son más o menos parecidas. ¿Qué estoy midiendo? Claro. Exactamente. Fíjense que hizo falta toda la Tierra para generar una fuerza parecida en orden de magnitud a la fuerza eléctrica que yo hice frotando un globo con un pedazo de tela. ¿No? Sí. Claro, es lo que estamos haciendo, ¿no? Acá está, esto es el peso del globo. ¿Otra vez me repetí? Perdón. Sí. Claro, acá exactamente. A ver si entiendo tu pregunta, vos lo que me decís es, no puedo calcular la fuerza eléctrica contra la fuerza gravitatoria, pero para eso necesito encontrar la relación masa sobre carga, digamos, de una partícula elemental, del electrón, del protón, y eso ya lo vamos a hacer, ¿sí? Pero lo que a mí me gustaría mostrarles es que para encontrar una fuerza gravitatoria similar a la fuerza en intensidad a la fuerza que genera electrostáticamente frotando un globo, necesito que toda la Tierra tire del globo. Entonces, si la fuerza eléctrica
es tanto más intensa que la fuerza gravitatoria, digamos. Pero la fuerza gravitatoria estamos en la Tierra. Pero ¿por qué las fuerzas eléctricas no están presentes de forma más evidente en todos los fenómenos? ¿Por qué todo el tiempo no nos estamos atrayendo eléctricamente? Porque tenemos carga neutra, exactamente. La mayoría de las cosas son neutras en carga. Y por lo tanto, como son neutras en carga, ¿sí?, la interacción monopolar eléctrica es nula. ¿Está bien? Si hubiese un pequeño desbalance de carga en todos los objetos, la fuerza gravitatoria sería irrelevante. ¿Sí? Bien. Como vamos a ver en 3 clases, los objetos vamos a clasificarlos a grandes rasgos en conductores y aislantes. ¿Okay? En los objetos aislantes, en los objetos conductores, la carga se redistribuye fácilmente dentro de un mismo objeto. Por ejemplo, los metales. Yo cargo un metal y la carga se redistribuye fácilmente. En cambio, en un objeto aislante, yo puedo concentrar carga o distribuciones de carga. Entonces, lo que yo estoy haciendo es, o bien, polarizando un objeto, es decir, llevando carga positiva a un lado y negativa a otro, o bien agregándole carga a un objeto. ¿Ok? Y eso es lo que hago cuando froto. ¿Sí? Bien. Sí. Sí. Claro, esta es la atracción entre un globo con el vecino. Bueno, exactamente. La fuerza electrostática es muchísimo más grande. Claro, exactamente, exactamente. Alguien me podría decir, bueno, depende de la carga, etc. Por eso en la guía hay un ejercicio en el cual te preguntan la fuerza electrostática y la fuerza gravitatoria entre, por ejemplo, 2 electrones o 2 protones, ese tipo de cosas, ¿no? Porque ahí depende de la relación carga-masa de cada una de las partículas elementales. Sí, claro. Sí, sí. Sí, esto no te da patada. Respecto a la carga electrostática, en lugares húmedos como Buenos Aires es mucho más difícil, por ejemplo, generar carga electrostática por frotamiento, ¿no? Pero si vas a un lugar como Mendoza, como Córdoba, arrastrar los pies, te cargas y te puedes dar una patada al otro. Ahora, dentro de unas clases, después de ver conductores, vamos a discutir cuánto, por ejemplo, está cargada la atmósfera simplemente. ¿Entendés? Y entonces lo vamos a poner en contexto de si es mucho o es poco, cuándo una chispa, cuándo no da una chispa. ¿Sí? Pero básicamente da una chispa cuando la diferencia de potencial entre una superficie y la otra es tal que permite transformar el aire en un conductor. Entonces, el aire, que normalmente no transmite energía, cuando la diferencia de potencial es tan grande, la electricidad atraviesa. ¿Sí? Bien. Vamos a poner un video más para cerrar. No sé si llegan a ver la foto, ahora les voy a subir el video, pero lo que pasa es que el agua se curva siguiendo este camino, el camino marcado en rojo. Entonces, el agua, en lugar de caer derecho, se curva siguiendo el camino que está marcado en rojo. Con la regla sale, claro, exactamente. Y la pregunta es por qué se curva el agua, ¿no? Entonces tiene que haber una fuerza eléctrica, claramente, porque cuando uno acerca el globo sin haberlo frotado, eso no ocurre. Entonces, una posibilidad es que tenga monopolos eléctricos, digamos, ¿no? Acá de vuelta estoy haciendo un montón de suposiciones muy grandes, como por ejemplo estoy suponiendo que no tengo fuerzas de cohesión entre las distintas moléculas, o sea, estoy pensando que cada una cae por sí misma y tengo una fuerza eléctrica, y una fuerza gravitatoria, y otra vez hago la misma cuenta que antes, y puedo obtener el cociente entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria. Si hago esa cuenta,
Ahora tengo una distancia entre el agua y el globo, puse de 30 centímetros, que es más o menos ir hasta la superficie del globo y un cachito más. ¿Ok? De vuelta, esta aproximación es peor que la anterior, porque la distancia de la superficie del globo al chorro de agua es mucho más chica que el diámetro del globo. ¿Ok? Y entonces puedo hacer la cuenta y me queda que ahora lo que voy a calcular es el cociente carga sobre masa. El cociente carga sobre masa, porque no sé cuál es la masa de eso que está moviendo, son moléculas de agua, son iones de otra cosa, no lo sé. Y encuentro un cociente carga sobre masa de 1 por 10 a la menos 7 coulomb por gramo. Entonces yo ahora podría salir a fijarme si esa es el cociente carga sobre masa que yo tengo. Por ejemplo, podría agarrar un bol de agua, medirle la carga, fijarme cuánto pesa y ver si eso es lo que tiene agua, que puede ser iones u otra cosa, digamos. ¿Está bien? Simplemente una cosa geométrica. Pero a su vez, también nos pasa que sabemos que el agua es una molécula polar. Es decir, que el agua, ustedes saben, el agua es H2O, tiene un hidrógeno, 2 hidrógenos y un oxígeno. ¿Sí? Entonces, los hidrógenos están como, digamos, formando un ángulo entre sí respecto del hidrógeno, ¿no? Como si fuera, digamos, Mickey Mouse con 2 orejas. ¿Ok? Entonces, la carga positiva está preferentemente de un lado y la carga negativa del otro. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿cuál es la fuerza que siente una distribución de cargas como esta en un campo eléctrico? Y esta distribución de cargas es un dipolo eléctrico, porque tengo una distribución de cargas positiva separada de la negativa. Entonces, lo que se ve acá es el campo eléctrico de la partícula negativa en R-, el campo eléctrico de la partícula positiva en R+, y la fuerza eléctrica que siente este dipolo eléctrico es la carga de cualquiera de las dos por el campo eléctrico en R+, menos el campo eléctrico en R-. Y ahora, esto lo puedo pensar como el campo eléctrico en R- más un diferencial de longitud vectorial, o sea que apunta de la carga R- a R+. Uy, acá me quedó menos el campo eléctrico en R-. Perdón, todas estas Q son, es la misma Q, perdón. No lo puedo corregir ahora. Y el diferencial es todo el mismo también. Entonces, si yo ahora tiendo el límite del diferencial a 0, recuerden que la definición de momento dipolar era tener 2 cargas, acercarlas al límite tiende a 0, pero tal que la carga por la distancia se mantiene constante. Entonces, fíjense que lo que está en la tercera línea a la izquierda es Q por dr, eso es el momento dipolar, y lo que está a la derecha es, por definición, el gradiente del campo eléctrico. Entonces, la fuerza sobre un dipolo eléctrico es el momento dipolar por el gradiente del campo eléctrico. Eso tiene totalmente sentido. Si yo tengo un campo eléctrico uniforme, tanto la carga positiva como la carga negativa sienten la misma fuerza. Por lo tanto, el dipolo no siente una fuerza neta. Para que yo sienta una fuerza neta, una de dos tiene que sentir una fuerza mayor. O sea que el campo tiene que tener un gradiente en la dirección del dipolo eléctrico. ¿Sí? Se ve eso, ¿no? Entonces, yo ahora puedo hacer lo mismo. Digo, bueno, ahora tengo una fuerza eléctrica que es P, el momento dipolar, por el gradiente del campo eléctrico. Si yo hago la cuenta, el módulo del gradiente del campo eléctrico es 1 sobre 4pi epsilon 0 por la carga por, menos 2, eso debería ser un módulo también, disculpen, d cubo. Y entonces el cociente de la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria es lo mismo que antes, nada más que ahora, en lugar de entrar Q por dividido la distancia al cuadrada, entra P dividido la distancia al cubo. Si hago eso, y hago la cuenta, obtengo que
el momento dipolar dividido la masa de esa molécula, que podría sentir una fuerza, es 1,5 por 10 a la 8 coulomb por metro dividido gramo. ¿Sí? Coulomb por metro es la unidad del momento dipolar, ¿sí? Y por gramo porque es momento dipolar por unidad de masa. Entonces fíjense que cuando preguntamos por qué el globo se dobla, hay dos explicaciones perfectamente viables. O bien, ¿por qué el agua se dobla? Porque el agua está cargada de alguna manera, por ejemplo, tiene iones positivos, ¿sí? O negativos, que hacen que el agua sea atraída por el globo. O bien, porque las moléculas que forman el agua, que sabemos que son polares, y están cerca de un campo electrostático que sabemos que no es constante, porque el campo de un globo es muy cerca del globo y decae lejos, o sea que tiene un gradiente que es no nulo, o sea que no es constante. Entonces hay una fuerza eléctrica entre el globo y un dipolo eléctrico, y sabemos que las moléculas son polares. Entonces, con esta información que tenemos, no podemos decir cuál es el origen de que este chorro de agua se doble. Podríamos hacer algunas cosas más. Podríamos intentar ir a la bibliografía a ver si estos números están cercanos, por ejemplo, al momento dipolar de una molécula de agua debido a su masa, o si la carga sobre la masa que tenemos acá es parecido a, por ejemplo, el exceso de iones que yo tengo en un chorro de agua dividido la masa de eso, por ejemplo. O sea, uno podría complementar este análisis con información extra respecto a los órdenes de magnitud. Eso es algo que pueden hacer. Pero tienen que recordar siempre que estamos trabajando con una serie de aproximaciones bastante importantes. Entonces, el rango de validez, lo que estamos diciendo, habría que propagar errores para todo esto y fijarnos, ok, esto no me da 1, me da 1 más menos cuánto. ¿Sí? Bien. Entonces, en síntesis. Bien. Entonces, en síntesis. Lo primero que hicimos en la clase de hoy fue definir la delta de Dirac en 1, 2, 3 dimensiones y de esa manera poder escribir cualquier distribución continua, o discreta, perdón, como una distribución continua. Y además, gracias a eso, logramos conectar distribuciones volumétricas en superficie y lineales. Eso es lo primero que hicimos. A partir de ahí hicimos una expansión multipolar, esto es, hacer un polinomio de Taylor del término 1 sobre R menos R' en módulo, cuando R es mucho más grande que R'. Es decir, cuando estoy muy lejos de la distribución de cargas. Y lo que vimos es que ese polinomio de Taylor nos da algo que podemos escribir como muchos términos de un potencial, una contribución monopolar, que tiene que ver con la carga total, una contribución dipolar, que tiene que ver con la separación entre cargas positivas y negativas, una contribución cuadrupolar, que tiene que ver con, por ejemplo, el agrupamiento de cargas positivas y negativas en un cuadrado, y así sucesivamente. Y cada término que yo voy agregando, tengo que tener en cuenta que hace dos cosas. Lo primero es que cada término decae más rápido con la distancia que el anterior. Por lo tanto, su contribución en principio es menor. Pero además, cada término me va agregando
una dependencia espacial más rica. Porque el primer término, el monopolar, tiene simetría esférica. Pero ya el segundo término, que es el dipolar, ya no tiene simetría esférica, pero sí tiene una simetría de reflexión respecto del plano digamos, que separa la carga positiva de la negativa, por ejemplo, y así sucesivamente. Importante para esta distribución de expansión multipolar es que no tenemos por qué tener una distribución ni simple de carga, ni una distribución puntual de cargas, ni una distribución en cargas positivas y negativas, no. Lo que importa de esta distribución multipolar es que podemos escribir cualquier distribución de cargas como la suma de todas estas contribuciones. Y entonces después vamos a poder estudiar la forma funcional del término monopolar, bipolar, cuadrupolar, octupolar, etc. Y después empezar a combinarlos con distintos factores según la importancia que tengan relativa en cada uno de los problemas. Y finalmente lo que hicimos fue a partir de unos videos de interacción electrostática entre globos y agua, estudiamos las fuerzas que ahí ocurren y le dimos un poco de órdenes de magnitud a estas fuerzas. Y en particular nos preocupamos por entender si las fuerzas son grandes o chicas respecto de la fuerza electrostática. Y vimos que efectivamente, perdón, la fuerza electrostática con la gravitatoria. Vimos que la fuerza electrostática es muy grande respecto a la fuerza gravitatoria, ¿sí? Y que la razón por la cual no está presente todo el tiempo, de forma evidente, es porque la mayoría de las cosas son neutras. Y finalmente, la clase que viene, nos vamos a ocupar del término que nos queda, de la cosa que nos queda pendiente, que es cómo es la energía de un sistema de cargas electrostáticas. Yo ahora tengo cargas electrostáticas que forman una distribución. Ya vimos la clase pasada que para acercar una carga a una distribución de cargas tengo que poner trabajo. O sea que genero una distribución con una dada energía. Bueno, justamente ahora vamos a ensamblar una distribución de carga electrostáticas trayendo una carga a la vez. Es decir, tenemos 10 partículas, vamos a traer la primera, la segunda, la tercera, y cada una hasta su lugar final para encontrar cuál es la energía de esa distribución de cargas para cualquier distribución de cargas. ¿Sí? Y bueno, ¿alguna pregunta en casa? ¿No? Sí, yo tengo una duda respecto a lo de momento dipolar y eso. Momento Sí, dipolar, no, del término dipolar y cuadripolar. sí. No veo bien cómo desde el término llegás a que son 2, 4, 8 cargas. No. No es que son 4 u 8 cargas, o 2, sino que... Dame un segundito. Sí, sí. No es que son 4 u 8 cargas. Sino que una distribución monopolar es como si, no importa cuántas cargas tengas, estuvieran todas en el origen y se suman. ¿Ok? Una distribución dipolar la vas a poder equiparar a tener una zona con carga positiva separada de otra zona con carga negativa. ¿Ok? Pero no es que tenés solamente dos cargas, una positiva y una negativa. Si querés, es como pensar que vos tenés un centro de carga análogo al centro de masa, pero tenés un centro de carga positiva y un centro de carga negativa. ¿Ok? Y el momento dipolar va a ser la recta que una, el vector que una, el centro de carga negativo con el centro de carga positivo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me seguís? Entonces no es que... Sí. ¿Sí? Sí, me cuesta más relacionarlo con el vector, tipo con Bueno, mirá. el R' y el Suponete que versor. vos tenés un montón de cargas así. ¿Ok? Y un montón de cargas así. Uy, quise cambiar de color. Bueno, ¿ok? Cada punto de esos es una carga, ¿ok?
Esto es como si tuvieses una carga negativa, ¿ok? Y una carga positiva, y entonces tengo un vector que conecta ambos dos. O sea, puedo pensar que en el centro de la nube azul tengo una carga negativa. Y en el centro de la nube roja tengo una carga positiva. Y tengo un vector P que conecta el centro de la nube azul con el centro de la nube roja. Y eso es el vector P. ¿Se entiende? El vector momento dipolar. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Hasta ahí sí. Claro. Entonces, después, el momento octupolar es, por ejemplo, generar algo como lo que está arriba a la derecha. Pero no es que tienen que ser dos cargas para tener un momento dipolar. Si tengo dos cargas de signo opuesto, voy a tener un momento dipolar. Pero si tengo un montón más de cargas de sentido opuesto, de forma tal que el centro de carga de la positivo esté en otro lugar respecto del centro de carga negativo, entonces voy a tener un momento dipolar también. Y la simetría de ese término dipolar lo puedes elegir como quieras. ¿En qué sentido la simetría? Onda. El término polar es como si tuvieses todo en el origen, pero Sí, puedes tenerlo en otro punto que no sea el origen. correcto. Sí, Lo está muy bien mismo la con el pregunta. dipolar. Todavía una cuenta que nos queda pendiente por hacer, y la vamos a hacer en 2 clases, es ¿qué pasa si estos términos monopolar, bipolar, cuadrupolar, etcétera, dependen del origen de coordenadas o no? ¿Ok? Todavía esa cuenta no la hicimos todavía. Está muy bien la pregunta. El término monopolar claramente no. Porque la carga total no depende de dónde estoy. Pero el término dipolar y cuadrupolar, en principio, podría depender. Y en 2 clases vamos a ver si depende o no depende realmente. Y en qué casos depende del origen y no. ¿Sí? Lo que sí es cierto es que físicamente, si yo tengo una distribución de carga negativa, que ocupa el mismo volumen de una distribución de carga positiva, entonces eso no tiene momento dipolar. No importa dónde tengo el origen de coordenadas. Porque el centro de carga positiva y el centro de carga negativa están en el mismo lugar. ¿Sí? Sí, sí. Una manera de pensarlo, si querés, que también es lo que vamos a hacer en un par de clases, es agarrar la integral donde calculamos P, que es la integral de volumen de ρ por R, qué sé yo. Esa la vamos a separar en los ρ positivos y los ρ negativos. Y vas a ver cómo eso lo vas a comparar a dos cargas. Bueno, buenísimo. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy. ¿Estás ahí, Andrea? Sí, acá estoy. Buenísimo. ¿Qué tal?